Hola, hoy vamos a enfrentarnos a una de las asignaturas pendientes de muchos dibujantes urbanos, que es la perspectiva. No voy a dar aquí una charla profunda y teórica sobre la perspectiva. Eso lo encontraréis en internet, en cualquier página. Podéis ver miles de nociones teóricas y cálculos sobre perspectiva, pero a mí lo que me interesa sobre todo es mostraros cómo podéis aprovechar la perspectiva a partir de la realidad para hacer vuestros dibujos. Como veis en esta foto que estoy enseñando aquí, veis que hay muchas líneas de las que hay en esta foto, no todas, pero la mayoría convergen en un punto que está como al final de la calle. Es la típica foto de una calle que veis al fondo, el final de la calle, y que todas las líneas, tanto las del suelo como las de las paredes laterales, pues convergen en un punto. Entonces vamos a ver qué es ese punto, dónde está ese punto y cómo podemos aprovecharlo para hacer un dibujo que refleje la realidad utilizando la perspectiva, que es una convención, digamos, que nuestro cerebro utiliza para reflejar lo que son 3 dimensiones en un medio que son 2 dimensiones, que es el papel. Entonces, nuestro cerebro interpreta una serie de inclinaciones de unas líneas que nos dan el efecto de que esas líneas están en 3 dimensiones y que hay un volumen ahí, que hay cosas que están más lejos y cosas que están más cerca. Entonces, voy a pasar a una demostración práctica de cómo, a partir de una imagen que imaginaros que estáis en la calle, estáis viendo esta imagen, queréis dibujarla, cómo empezar a dibujarla aprovechando los elementos de perspectiva para hacerlo paso a paso y que quede una imagen parecida a la realidad. Entonces, si estáis en la calle ante una imagen como esta que os he puesto en la esquina superior izquierda, lo primero que tenéis que hacer es encontrar dónde está la línea del horizonte. Es una línea que está a la altura de vuestros ojos y que en el dibujo os quedará más o menos como ahí a una cuarta parte, una quinta parte por debajo del dibujo, para que os pueda entrar todo el edificio. Situáis la línea del horizonte, que es la línea que está a la altura de vuestros ojos, y a partir de ahí vamos a construir todo el dibujo. Hay unas partes que son horizontales y verticales, que no tienen perspectiva, como son los frontales de estos edificios. Este de la izquierda es totalmente vertical y horizontal, aquí no hay perspectiva. En el de la derecha las verticales siguen siendo verticales, aunque aquí sí que veis que hay un poco de inclinación porque el edificio hace chaflán, está en una esquina y está un poco inclinado. Luego ya, a partir de aquí, en la línea del horizonte, fijamos un punto, que es el punto de fuga, que está ahí al fondo de la calle, es ese de ahí, y que es el punto donde veis que si yo trazo líneas desde el punto de fuga hasta el edificio, hasta el lateral del edificio que he marcado antes, voy construyendo perfectamente el edificio con todas sus líneas. Quiere decir que todas esas líneas laterales de los edificios confluyen en un punto que es el punto de fuga. El punto de fuga está sobre la línea del horizonte y, como veis, es básico para construir la calle con sus proporciones y su perspectiva correcta. Yo recomiendo siempre utilizar el método de poner una línea a la altura de tus ojos, echarla un poco hacia adelante y así encuentras en la imagen que estás viendo la línea del horizonte. Ahora os voy a dar una serie de reglas que son básicas para aplicar estos conceptos de la perspectiva. La primera regla, el primer mandamiento, es que la línea del horizonte está siempre a la altura de tus ojos y que es totalmente horizontal. Quiere decir que la línea del horizonte no es una línea fija, sino que es relativa y depende siempre del observador. Está a la altura de tus ojos, de los ojos de la persona que hace el dibujo.
Por ejemplo, si estáis aquí, por ejemplo, en un piso elevado, estoy en una terraza de un piso elevado, la línea del horizonte estará elevada y está a la altura de mis ojos. Estaría en esa línea roja que os marco ahí y que sería la línea que corresponde a la altura de mis ojos. Pero si yo me bajo al suelo, a la parte de abajo, al piso que veis ahí abajo, lo que voy a conseguir es otra imagen diferente en la que la línea del horizonte está más abajo, porque yo estoy más abajo. Quiere decir que al estar siempre a la altura de mis ojos, la línea del horizonte en este caso será esa línea roja que veis y que cambia totalmente la perspectiva del dibujo. Para que os hagáis una idea, os voy a poner las dos imágenes juntas y veréis cómo la línea del horizonte en una está más elevada y el dibujo es de una forma, y en otra ya está más abajo y el dibujo es de otra forma. Cambia según nuestro punto de vista. El segundo mandamiento sería que los puntos de fuga están siempre sobre la línea del horizonte. No puede haber un punto de fuga que esté más arriba o más abajo de nuestro plano de visión, de nuestra altura de visión, porque los puntos de fuga también dependen de la línea del horizonte, están, digamos, pegados a ella. Para haceros una idea, os voy a enseñar esta foto. Tenéis aquí claramente las líneas convergen hacia unos puntos, hacia un punto que está sobre una línea que está a la altura de nuestros ojos, que sería esa línea roja. Y como veis, si trazáis una línea imaginaria desde la cornisa de los edificios y desde el suelo, veréis que todas las líneas de este dibujo confluyen en este punto concreto, y ese es el llamado punto de fuga. Es un punto que, como veis, está sobre la línea del horizonte y es importante que lo coloquéis siempre ahí porque es lo que va a dar un poco de sentido al dibujo. Pero no siempre hay un solo punto de fuga. Hay veces, como en esta imagen que os enseño aquí, en la que puede haber dos o más puntos de fuga. Es importante saber, recordar que siempre estos dos puntos de fuga van a estar en la misma línea del horizonte. Como veis, el lado izquierdo de la torre esta fuga hacia el punto número 1. El suelo está un poquito con otra inclinación y fuga hacia el punto número 2. Mientras que el lado derecho fuga hacia un punto que se sale del papel, que sería el número 3, y que si alargáis un poquito el punto hacia la derecha, veréis que también está sobre la línea del horizonte. Entonces es fundamental que todos los puntos de fuga estén sobre la línea del horizonte. El tercer mandamiento que deberéis recordar en la perspectiva es que desde el punto de fuga, todas las líneas de perspectiva que estén paralelas entre sí suben por encima de la línea del horizonte, mientras que bajan cuando están por debajo de la línea del horizonte. Os lo explico aquí en una imagen. Veis que esta imagen tiene esa línea del horizonte y que todas las líneas que van por debajo están inclinadas hacia abajo, no hay ninguna que suba. Mientras que las líneas que están por encima de la línea del horizonte van todas subiendo. Esto es útil recordarlo porque hay veces que al hacer un dibujo al principio, cuando estáis empezando, podéis dudar de qué dirección tienen las líneas de perspectiva y os puede engañar un poco el ojo. Os hago aquí un ejemplo con la imagen esta donde marco la línea del horizonte, el punto de fuga, y veis que puedo construir como al principio del vídeo la imagen a partir del punto de fuga, marcando las verticales y luego marcando las líneas inclinadas que van hacia el punto de fuga y que son las que dan un poco la idea de perspectiva que hay en esta imagen, la profundidad. Entonces veis que básicamente a partir de estas líneas puedo construir toda la imagen ya con más o menos detalle, pero aquí también puedo hacer este trozo, pero hay veces que al hacer una puerta o una ventana de una pared lateral podéis pensar
vuestra cabeza puede decir que esas líneas están en ese sentido y que la puerta tiene esa forma, pero es erróneo porque las líneas que van en esa pared tienen que seguir siempre por encima de la línea del horizonte, ir hacia arriba, y por debajo de la línea del horizonte, ir hacia abajo. Con esa regla ya, aunque creáis verlo de otra manera, podéis comprobar que todas las líneas esas de ahí tienen que ir hacia arriba y la inclinación de las puertas que haya en esa pared tiene que ser esa, mientras que en el otro lado pues ocurre lo mismo. Os puede parecer que la columna tiene esa forma, pero recordando esta regla de que las líneas que están por encima del horizonte suben y las que están por debajo bajan, os hacéis ya la columna y os daréis cuenta de que la forma correcta es esa que os estoy diciendo. Es una cosa que os puede venir bien en el momento de dibujar alguna serie de elementos. Os recuerdo entonces estas 3 reglas que son importantes aprenderlas un poco de memoria para tenerlas siempre presente y que os sirvan para hacer la perspectiva, para comprenderla y para utilizarla en vuestros dibujos. Estos 3 puntos son fundamentales que los sepáis, pero lo más importante es que practiquéis la perspectiva. Os dejo aquí un poco más adelante algunos vídeos que tengo en mi canal sobre el dibujo en perspectiva, empezando por la más simple y luego complicándola un poquito, y os animo a que lo sigáis y que practiquéis para mejorar. Este sería el más sencillo, con una perspectiva frontal de un punto de fuga. Luego se complica un poquito con otro punto de fuga ya. Y estos son otro tipo de vídeos que también son distintos puntos de fuga. Arriba a la derecha, como veis, os voy poniendo los enlaces de los vídeos. Si no, los buscáis entráis en el canal y ponéis el nombre para buscarlo. Pues espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.